Esto es un trabajo sobre estimación de riesgo en COVID-19 usando el traceo de las aplicaciones. Bueno, Juan Carlos es becario doctoral del CONICET, candidato doctoral en el doctorado de Ciencias de la Ingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra terminando la maestría de Estadística Aplicada de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro. Recibió su título de ingeniero industrial en el año 2017 en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Su área de estudio se centra en series temporales y estadística aplicada. Pablo Moderi es becario postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es profesor ayudante de informática en la Universidad Nacional de Córdoba y participa activamente en proyectos de investigación y transferencia tecnológica con distintas empresas del área de las telecomunicaciones. Es coautor de artículos en revistas internacionales y en las principales conferencias en el área de protocolos y comunicaciones y algoritmos de enrutamiento para redes satelitales tolerantes a retardos. Sus últimos trabajos se centran en abordar los problemas de asignación de recursos, enrutamiento, congestión y escalabilidad de este tipo de redes. Bueno, chicos, todo suyo. Les contaba que en este trabajo nos va a estar acompañando también en la presentación Ramiro Detke, y bueno, junto a Juan Carlos vamos a estar hablando de cómo estimar el riesgo utilizando aplicaciones de rastreo de contactos en el contexto del COVID-19. Primero empezamos con qué es el rastreo de contactos. Se trata de un proceso en el que se busca identificar a personas que se llaman contacto estrecho de una persona que está infectada con el virus. El objetivo final es poder aislar a los contactos estrechos de forma temprana para poder cortar las cadenas de transmisión y de esta manera evitar que el virus se siga propagando. Existen varias estrategias de rastreo de contactos, se ha utilizado y se sigue utilizando de manera tradicional en distintas enfermedades infecciosas. En su forma manual se realiza a través de call center o de entrevistas directas a las personas infectadas para consultarles quiénes han sido sus contactos estrechos. Esto tiene algunas limitaciones en términos de cobertura, de escalabilidad, de precisión, porque las personas infectadas no siempre recuerdan precisamente con qué personas han entrado en contacto o en qué situaciones se han dado esos encuentros. Por otro lado, en términos de velocidad, este esquema suele demorar algunos días hasta poder llegar con los llamados a los contactos estrechos, así que hay unas limitaciones en ese sentido. Por otra parte, surge como iniciativa a explorar, lo habrán notado, enfoques más automáticos que buscan utilizar los celulares como mecanismo para registrar de forma automática estos contactos y poder emitir alertas también basadas en una estimación del riesgo de manera automática. Se han desplegado distintos tipos de enfoques, tanto centralizados como distribuidos. Ambos enfoques utilizan una autoridad central para tener almacenados de forma anonimizada quiénes son los IDs infectados y distribuir esa información a los celulares, pero la diferencia entre un esquema y otro es que en el enfoque centralizado es esta autoridad central la encargada de recolectar los contactos entre todas las personas y calcular este riesgo, mientras que en el enfoque distribuido son los celulares los que efectúan ese registro de contactos de manera local y también esta estimación del riesgo de manera local sin compartirla necesariamente con una autoridad central. En este contexto surge nuestro proyecto Contactar, que está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y tiene básicamente tres partes, ¿no es cierto? Tres ramas. Por un lado, una aplicación para aprender contactos y comunicarse con un backend, que puede ser de manera centralizada o distribuida. En segundo lugar, más asociada a esta presentación, una aplicación celular que permite realizar experimentos, analizar los datos de estos experimentos y entrenar modelos de Machine Learning para poder estimar el riesgo. Y finalmente una plataforma que permite simular distintas estrategias de rastreo, prevención y aislamiento. Ahora, en la rama que más nos compete, nos preguntamos cómo estimar en primer lugar el riesgo, ¿no es cierto? Sabemos actualmente que hay distintos factores que contribuyen a este riesgo.
Además de la proximidad, tenemos también el tiempo, o sea, la duración de un encuentro, en qué entorno se dio ese encuentro, si es en un ambiente cerrado o abierto, si hay ventilación, si se utilizan medidas de protección tales como barbijos, o incluso si las personas que intervienen en un contacto, en un encuentro, están o no vacunadas. Por otra parte, en un celular encontramos distintos sensores que nos pueden dar datos tales como acelerómetros, giróscopos, sensor de luz, sensores de comunicaciones o de actividad que nos permiten estimar alguno de estos factores, ¿no es cierto?, con cierta precisión. Para abordar este problema tan complejo, nosotros hemos decidido en primer lugar solamente enfocarnos en estimar la proximidad utilizando la señal Bluetooth Low Energy o BLE, de la cual Juan Carlos le va a seguir contando qué enfoque hemos adoptado. Como dijo Pablo, si puedes pasar, Pablo. Eh, lo que buscamos es, a través de las señales Bluetooth, los dispositivos actúan como balizas, emitiendo periódicamente su Contact ID. Los otros dispositivos lo que hacen es recolectar esa intensidad de señal de cada aparato y con eso poder estimar la proximidad o no. Lo que se espera es que a menor distancia haya una menor pérdida de potencia eh, de la señal Bluetooth, y a medida que aumenta la distancia, esa pérdida de potencia aumente. El gráfico de arriba a la derecha se puede ver aproximadamente lo que esperamos que suceda, esa relación entre distancia y RCCI. Siguiente. Hay varios proyectos a nivel global, muchos proyectos son estatales, otros privados, y en general estos proyectos tienen dos enfoques: modelos más clásicos de regresión y modelos que utilizan aprendizaje automático. Pero en general lo que utilizan aprendizaje automático se centra en el uso de un solo feature como entrada. Siguiente. Esto tiene una limitación porque al utilizar un solo feature hay una pérdida de información en cuanto a desconocer el ambiente. Conocer el ambiente no da conocimiento acerca del nivel de exposición que puede estar el virus, porque no es lo mismo un ambiente cerrado que abierto. También en el ambiente cerrado y abierto hay diferente comportamiento de la señal. La posición de los celulares también da un comportamiento diferente en la señal Bluetooth, y el uso solo de una métrica también genera una pérdida de información en cuanto a la señal. Siguiente. Entonces nosotros nos preguntamos en el proyecto, ¿qué ganancia de rendimiento tenemos al introducir más features? ¿Qué features y qué combinación de estos logra un mejor rendimiento? ¿Y qué rol juega el conocer el ambiente para poder estimar la proximidad? Siguiente. El flujo del proyecto básicamente consistió en realizar experimentos a través de una app que diseñamos con Ramiro, en recolectar esos datos, esos experimentos. Se cargaron una base de datos, y a través de la base de datos pudimos ajustar los modelos para poder hacer la selección de las mejores características. Siguiente. El compañero Ramiro va a hablar sobre la app. Buenas. Bueno, básicamente la aplicación, como ya mencionó Juan Carlos, fue desarrollada para la recopilación sistemática de datos mediante la captura de información que ofrece el sistema operativo de los dispositivos de distintas fuentes del dispositivo móvil, como pueden ser Bluetooth, Wi-Fi, etc. Esto se configura en una etapa donde además se le asignan una descripción y características que tienen que ver con el ambiente, la duración y la potencia de la baliza. La app fue desarrollada en Java y está disponible para Android nuevo superior en el repositorio del proyecto. Siguiente. Bueno, básicamente para recopilar los datos, la app trabaja en ventanas de tiempo donde la captura está un tiempo activa y un tiempo inactiva. Y además, cada experimento al momento de ser lanzado en cada dispositivo introduce una demora aleatoria al inicio del experimento para mejorar los resultados. Para poder subir los datos a la base de datos, la aplicación permite exportar la información capturada en archivos con formato CSV, y además permite exportar la información de los experimentos en formato JSON. Cualquiera de las dos opciones se pueden subir estos datos directamente a una cuenta de Google Drive y así vincularlo con las tecnologías que se utilizarán en el resto del proyecto. Así que le dejo la palabra a Juan Carlos.
como estamos poco de tiempo, vamos redondeando, Pablo, ¿te parece? Hacia el final de los resultados. Eh, Nosotros lo que pudimos armar es tres categorías distintas, detectar a través de un análisis de correlación de Pearson, tres categorías distintas de features para evitar colinealidad entre ellos. Y entonces hicimos una combinación entre esas tres categorías de todos los features de cada categoría. Para el uso de un solo feature, dos features, tres features. En la izquierda podemos ver los resultados de los experimentos en indoor y a la derecha los de outdoor. Para el primer renglón de ambos cuadros vemos los resultados de la regresión logística, para el segundo renglón la Supervolta Machine y el tercer renglón del Random Forest. Se puede ver que en cuanto a los algoritmos, para ambos indoor y outdoor, los mejores resultados se obtuvieron en el Random Forest, seguidos por Supervolta Machine, y el último fue la regresión logística. Vemos que outdoor en general, o sea, la condición de outdoor presenta un mejor acierto en el mejor accuracy en los modelos, y para indoor-outdoor se ve que hay una mejora sustancial al aumentar la cantidad de features, no como los modelos que mencionamos en el estado del arte, que utilizan un solo feature. En este caso se ve que para indoor, el aumento de 1, 2 y 3 features va mejorando constantemente, y en el de outdoor se ve que de 1 a 2 hay un salto que se puede notar, y de 2 a 3 ya no se nota un salto considerable, ¿verdad? Vamos a las conclusiones. Entonces, los principales hallazgos fueron que el aumento de features contribuye realmente a una mejora de los modelos, principalmente para lo que es indoor. Para ambos ambientes, el Random Forest presentó un mayor rendimiento, y hay una diferencia sistemática para la accuracy en indoor y en outdoor, que sugiere el uso de distintos modelos para cada ambiente. Y también esa idea se refuerza porque la combinación de features no es lo mismo para indoor que para outdoor. Entonces, lo que decimos es que el conocimiento del ambiente y utilizar features específicos para cada ambiente puede lograr una mejora significativa en el proceso de clasificación de contacto estrecho y no estrecho. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Axel, no sé si vos tenés alguna pregunta del público. No tengo ninguna pregunta del público. Sí tengo una pregunta personal, pero quiero darle prioridad a los del público, que hasta el momento no he visto ninguna. Acá sí, perdón, hay una pregunta de Rodrigo, que pregunta que no le resultó del todo claro cuál es el target para los modelos. Bueno, el target, digamos, es una clasificación binaria, contacto estrecho, cuando es menor a 2 metros la distancia estimada, y contacto no estrecho cuando es mayor o igual a 2 metros. Esa es la definición de la OMS. Bien, y sobre ese punto creo que de alguna manera mi pregunta también venía por ese lado. En los experimentos que ustedes hicieron, digamos, encontraron que había quizás algún grado de, en función de la distancia, cómo el error aumentaba o no, es decir, quizás dentro de lo que es contacto estrecho, si es por ejemplo dentro de 1 metro, digamos, tenían menos grados de error, o ese tipo de análisis pudieron llegar a hacerlo. Sí. Sí, obviamente que en el rango no me acuerdo, Pablo, cuánto era ese rango, pero en los 2 metros hay una confusión muy grande, que es obvio y esperado, pero determinar contactos estrechos es más fácil que no determinar contactos lejanos, vamos a decir. Mientras más lejos es más difícil eh, discernir, vamos a decir. Bien, bien, gracias.